tardes a todos. Le agradezco de antemano a John Freddy la invitación para dictarles esta charla acerca de ingeniería de requisitos. Continuando con la presentación que él venía haciendo, mi nombre es Roberto Manjarrés, soy ingeniero de sistemas de informática de la Universidad Nacional, también realicé la maestría en ingeniería de software en la Universidad Nacional, actualmente adelanto mis estudios de doctorado y soy docente de tiempo completo del Politécnico Jaime Isaac Cadavid. Sirvo la asignatura de ingeniería de software hace ya cerca de 4 años. Entonces, lo que sé lo voy a dejar con ustedes, cualquier pregunta que tengan, si quieren hacerla en el momento, si no al final también haremos una sección de preguntas. La idea es que cualquier duda que tengan la podamos resolver acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, antes de entrar en el tema específico de ingeniería de requisitos, sabremos algo de lo que es la ingeniería de software, ¿sí? Ya que la ingeniería de requisitos se enmarca dentro de lo que llamamos la ingeniería de software, ¿sí? Pero entonces definamos primero qué es esa ingeniería de software. Inicialmente, ¿qué es software? ¿Cuál es la concepción que tenemos de software hoy en día? ¿Qué es software para nosotros? Pues lo que nosotros nos viene inicialmente a la cabeza es que son programas, ¿sí? Algoritmos que en conjunto forman un programa y buscan dar una solución a un problema. Normalmente cuando hablamos de software eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos que diferenciar lo que es software porque ya vamos a estar del otro lado, ya no vamos a ser usuarios, ¿sí? Ya lo que queremos es una formación como analistas de software, ¿sí? Entonces ya lo que buscamos es producir el software. Y entonces ese software para nosotros ya, además de esos programas, van a ser las estructuras de datos que sirven para almacenar o gestionar la información que un software recibe, transforma y luego entrega al usuario final. Entonces ya ese software cuenta con programas, estructuras y adicionalmente un elemento que es muy importante y que es igual de importante al programa en sí o a la solución que se entrega para que el usuario pueda utilizar, que es la documentación. Entonces nosotros como analistas vamos a generar, a interpretar, a leer, ¿sí? A manipular la documentación que se genera durante ese proceso de software, ¿sí? Entonces, esa documentación que hace también parte del software es de dos tipos. Documentación de usuario, que es la que de pronto con la que más familiarizados estamos hasta el momento, y es aquella que indica cuáles son las características del sistema, cómo podemos realizar las actividades, cómo llevar a cabo las tareas para las cuales el software fue construido, ¿sí? Pero también encontramos la documentación técnica. Esa documentación técnica es la que se genera durante todo el proceso de desarrollo, incluida la ingeniería de requisitos. Entonces esa documentación técnica reúne todas las decisiones, la información que se recolectó durante ese proceso de desarrollo. Y entonces es muy importante para nosotros como analistas, luego para los arquitectos de software, para los diseñadores, para el desarrollador, ¿sí? Entonces esa documentación se va a ir utilizando durante todo el proyecto donde se desarrolla software. Ahora, ya hablamos de software, pero ¿por qué por qué es una ingeniería? ¿Por qué decimos que es ingeniería del software? La respuesta, digamos que se ha dado a través del tiempo. Hace algunas décadas, 40, 50 años, se empezaron a desarrollar estas soluciones informáticas y digamos que se vio cuáles eran las capacidades que podíamos tener y el aprovechamiento que se le podían dar a esas soluciones informáticas. Se fueron dando desarrollos tecnológicos que permitieron que estas máquinas, estos computadores fueran cada vez más potentes y entonces podríamos crear soluciones más complejas para resolver problemas más complejos del mundo real, ¿sí? Sistemas contables, de nómina, bancarios, hasta llegar a soluciones más complejas como por ejemplo el sistema que permite controlar el tráfico aéreo en un aeropuerto, ¿sí? Entonces podemos encontrar hoy en día aeropuertos que manejan un volumen de miles de operaciones aéreas que no podría ser posible si no tuviéramos la ayuda de sistemas de información, ¿sí? Entonces, esa evolución de los sistemas, ese aumento en sus capacidades han llevado a un aumento en la complejidad, ¿sí?
entonces ya las soluciones que nosotros debemos construir como analistas o que debemos modelar no son soluciones como algoritmos sencillos o algoritmos aislados. Son soluciones mucho más complejas, ¿sí?, que debemos entregar en un tiempo pactado con un cliente y a un costo. Entonces ya, esa ingeniería de software o ese desarrollo de aplicaciones de software se ha tornado en un mercado que es muy fuerte a nivel mundial. Entonces, hay muchos consumidores de software. La gran mayoría de personas en el planeta son consumidores de software directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, esa competitividad es la que ha generado ese mercado y ya ese proceso de desarrollar esas soluciones tan complejas necesita una ciencia, ¿sí? Necesita ayuda de otras ciencias, de la estadística, de las matemáticas, ¿sí?, de la lógica. Entonces, por eso hablamos de ingeniería del software. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que ya ese software son programas junto con las estructuras y la documentación, y que es una actividad de ingeniería porque ya se ha tornado tan compleja que necesitamos aplicar incluso modelos estadísticos, matemáticos, la lógica que va también involucrada en ese proceso, y entonces ocasiona que eso sea ya una actividad ingenieril. Bueno, entonces esa ingeniería de software también define unos modelos o metodologías para desarrollar el software. No todas las soluciones son iguales. No es lo mismo desarrollar un software para un banco que desarrollar un software para una pequeña o mediana empresa que quiere ofrecer sus productos a través de un portal web, ¿sí? Entonces, son dos soluciones muy diferentes, ¿sí? Porque si estamos hablando de una aplicación para un banco que va a manejar los clientes, va a manejar la información de sus cuentas, de sus transacciones, ¿sí?, el dinero que poseen, entonces eso es información muy delicada, ¿sí? Y tiene un conjunto de operaciones que involucran ese dinero, información personal de los clientes, entonces es algo muy delicado. Ya por el otro lado, si encontramos esa pequeña o mediana empresa, un almacén, una cadena de almacenes, que quiere ofertar sus productos a través de una aplicación web o de un portal web, entonces ya podemos estar hablando de información no tan sensible, ¿sí? Entonces son dos desarrollos o dos aplicaciones diferentes. Entonces, de acuerdo a esos tipos de aplicaciones que podemos desarrollar, se han creado diferentes metodologías para desarrollar software, ¿sí? De forma genérica, en un proceso de desarrollo de software, nosotros debemos encontrar 5 actividades básicas que llamamos comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, ¿sí? Entonces, esas 5 actividades se plantearon en la primera metodología de desarrollo que se planteó hace ya varios años. Esa metodología se llamaba el modelo de desarrollo en cascada o ciclo de vida clásico del software. Se llama así ciclo de vida clásico del software porque fue la primera metodología que se planteó. Entonces, en un proyecto de desarrollo de software encontramos esas 5 actividades, así no estén específicas, cada una de ellas están dentro de las actividades que se definen en ese marco de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros por eso resalté la comunicación y el modelado, porque la ingeniería de requisitos, digamos que resuelve problemas que están ahí, tanto en la comunicación con el cliente o los clientes y en el modelado de esa solución, ¿sí? Hacia allá vamos con los requisitos. También en las metodologías de desarrollo de software podemos encontrar algo que llamamos actividades sombrilla, ¿sí? Las actividades genéricas buscan avanzar en el proyecto y dar solución a ese problema, entregar un producto al cliente. Las actividades sombrilla buscan proteger el desarrollo de ese proyecto, ¿sí? Proteger el desarrollo de ese proyecto de riesgos que se pueden presentar durante ese desarrollo, aseguramiento de la calidad del software, ¿sí? Entonces, si durante el proceso yo me aseguro de que ese producto va a tener características de calidad, al final
me voy a ahorrar mucho trabajo, ¿sí? Y voy a poder entregar una solución de calidad. Otro ejemplo de actividad sombrilla es la gestión de la configuración del software, que también vamos a hablar más adelante. Resulta que durante un proceso de desarrollo de software se pueden presentar cambios antes de que terminemos de implementar o desarrollar esa solución, antes de que la entreguemos al cliente. Es muy común que un cliente, después de que nos ha dicho durante una actividad de comunicación, esto es lo que quiero, en forma de requisitos, vamos a ver más adelante, puede tomar decisiones, cambiar una decisión anterior, adicionar algo, de pronto se le había olvidado incluir alguna característica, ¿sí? Definir algún requisito o solicitud en esa solución. Entonces, durante el mismo proyecto, antes de que la entreguemos, se pueden presentar cambios. Entonces, si no gestionamos esos cambios que puede sufrir el proyecto durante su desarrollo, entonces podemos caer en ciertos problemas de retrasos y de sobrecostos. Entonces también con una correcta gestión de la configuración del software podemos proteger ese proyecto. ¿Sí? Y hay algunas otras actividades sombrilla que se definen en ciertas metodologías. ¿Sí? Entonces, esto es algo general. ¿Sí? Entonces, encontramos que en forma general en los proyectos de desarrollo de software encontramos estas actividades genéricas para llegar a la solución y actividades sombrilla que protegen el desarrollo de ese proyecto. ¿Sí? Ya las metodologías particulares encontramos, por ejemplo, modelos prescriptivos del proceso, modelo en cascada, modelo en espiral, ¿sí? Desarrollo rápido de aplicaciones, modelo incremental. Entonces, son metodologías de desarrollo de software. Por el otro lado, en contraparte de los modelos prescriptivos, se encuentran los modelos ágiles, ¿sí? Para desarrollo de software. Programación extrema, Scrum, que se menciona mucho hoy en día. Entonces, son otro tipo de metodologías que tienen un enfoque diferente al de los modelos prescriptivos o clásicos de desarrollo de software. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos como un marco general de lo que es ese desarrollo de software, vamos a entrar en materia un poco más en la ingeniería de requisitos. Entonces, definamos ese proceso de desarrollo de software de forma general como un proceso que se lleva a cabo en el tiempo. ¿Sí? Hay una etapa inicial, o el momento inicial, el momento que llamamos la concepción de ese software, que es cuando el cliente ya evidencia esa necesidad y necesita una solución. ¿Sí? Entonces, esas actividades genéricas que veníamos mencionando, como la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue, son las 5 actividades genéricas que encontramos en esos procesos de desarrollo de software. ¿Dónde inicia esa ingeniería de requisitos? En la comunicación. ¿Sí? La comunicación es la primera actividad que se lleva a cabo. Es donde debemos determinar cuál es el problema del cliente, ¿sí? Cuál es el negocio del cliente y cómo podemos dar solución a ese problema en ese dominio particular, en el entorno del cliente. ¿Sí? Entonces, después de esa comunicación siguen las otras actividades de ese proyecto, que buscan planear cómo vamos a dar solución a ese problema, modelar la solución, construir ya la parte de codificación y desplegar, que se refiere a implantar esa solución en el entorno propio del cliente. ¿Sí? Bueno, entonces, esa ingeniería de requisitos inicialmente está en esa actividad de comunicación y se divide en unas etapas. Lo que llamamos elicitación, la elicitación se refiere a la obtención, ¿sí?, de esos requisitos. ¿De dónde obtenemos esos requisitos? De los clientes o interesados, ¿sí?
Ahí tenemos ese nuevo término, interesado. Interesado es toda aquella persona que se va a ver beneficiada con la implementación de ese sistema informático. Eso es lo que llamamos interesado. Y entre los interesados encontramos al cliente, que es quien va a contratar directamente el desarrollo de una solución, a los que van a utilizar esa solución y a los que se van a ver beneficiados con la implementación de esa solución. Eso es lo que llamamos interesados. ¿Sí? Entonces, durante la licitación de requisitos, lo que queremos es entrevistar a esos clientes, a esos usuarios, a esos beneficiarios del sistema, que llamamos interesados, ¿sí? Y documentar las necesidades o las características que debe cumplir la solución que le vamos a entregar. Luego encontramos una etapa de análisis y negociación que lo que busca es resolver conflictos. Entonces, lo que acabamos de hacer es obtener esas características que deben estar presentes en la solución, ¿sí? Ahora debemos hacer un análisis y una negociación, porque es que de pronto puede haber dos interesados que están aportando información para determinar cuáles son esos requisitos y ellos pueden entrar en conflicto con la información que están aportando. Entonces, por eso lo llamamos etapa de análisis, analizamos los requisitos que obtenemos, y negociación para poder resolver los conflictos si es que los hay. Después de que obtuvimos los requisitos y ya resolvimos cualquier conflicto que podía haber, a continuación tenemos una etapa de especificación de requisitos. Esa especificación de requisitos sirve para, digamos, unificar, normalizar, formalizar la información que hemos obtenido, esos requisitos. Entonces, si contamos con algún formato, estamos trabajando una metodología en particular, es posible que tengamos una herramienta particular o un formato para poder especificar o asentar la información que obtuvimos a través de esos requisitos. Entonces, eso es lo que llamamos la especificación de requisitos del software, ¿sí? Su sigla en inglés, y podemos encontrar documentos que sirven como plantilla para crear esa especificación de requisitos, o herramientas informáticas, ¿sí? Herramientas que ayudan en ese proceso de ingeniería de software, ¿sí? Entonces, unos ejemplos de esas herramientas puede ser el Enterprise Architect, una herramienta muy utilizada hoy en día. Rational tiene un conjunto de herramientas que ahora son parte de IBM, por ejemplo el Requisite Pro, que sirve para toda esta actividad de ingeniería de requisitos, ¿sí? O también podemos encontrar documentos formatos que ayudan a la recolección de dicha información, documentos de análisis de requisitos, ¿sí? En esos documentos podemos encontrar lo que son la descripción del problema, el propósito, la solución propuesta, ¿sí? Ahí podemos encontrar secciones que van orientadas a la captura de los requisitos que más adelante vamos a ver que podemos dividir en funcionales y no funcionales, ¿sí? Entonces, un formato para la captura de requisitos puede ser tan sencillo como una tabla donde en cada fila vamos a capturar un requisito. Vamos a crear un identificador para el requisito, un nombre corto, una descripción o especificación del requisito y el usuario que aportó ese requisito, ¿sí? ¿Quién hace esta tarea de la ingeniería de requisitos? Un analista, ¿sí? Y ese analista, en un futuro nosotros, ¿sí?, son los que van a recolectar esa información y van a tener que utilizar formatos de este tipo o alguna otra herramienta para poder capturar esa información, ¿sí? Entonces, esa especificación de requisitos se puede dar en documentos o a través de herramientas. Ya vimos ese formato, enseguida les muestro
algunas herramientas que podemos utilizar para esa tarea. Después de tener la especificación de requisitos, lo que necesitamos es modelar, ¿sí? Pasar a la etapa de modelado del sistema, ¿sí? Entonces ya nos encontramos acá. Esa ingeniería de requisitos interviene tanto en la etapa de comunicación, en la actividad de comunicación, como en la de modelado, ¿sí? Entonces, esos requisitos en este momento son descripciones verbales. Los requisitos que obtenemos son descripciones verbales, ¿sí? Y para aplicaciones pequeñas podemos hablar de unos 30 a 60, 80 requisitos. Para aplicaciones medianas o grandes podemos hablar de cientos de requisitos y podemos estar hablando de mucha documentación. Y documentación que está en lenguaje natural, en español, en el lenguaje que nosotros manejamos, donde tratamos de describir cuál es la característica que queremos presente en la solución o en el producto que le vamos a entregar al cliente después de ese proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa descripción ya es una especificación de requisitos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Entender lo que se quiere después de leer 10 o 15 o 20 páginas de requisitos no nos da una idea muy clara, ¿sí? No se puede ver de forma general qué es lo que se quiere. Entonces, por eso se crean los modelos, ¿sí? Entonces, los modelos que se crean a partir de los requisitos son para dar claridad, ¿sí? Para aumentar la abstracción, para entender más fácilmente el problema, para olvidarnos por un momento de los detalles y poder tener visiones más general de lo que queremos obtener, ¿sí? Además, el modelo, la descripción básica de un modelo es que me permite, digamos, representar la realidad para manipularla más fácilmente, para entenderla más fácilmente. Eso es lo que hacemos cuando creamos un modelo. Yo siempre hago una analogía entre esta ingeniería de software y la construcción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se va a construir un edificio, se hacen unos planos, ¿sí? Pero de pronto los planos no los entiende fácilmente cualquier persona, ¿sí? En los planos hay vistas transversales, hay vistas laterales, hay vistas superiores. Pero entonces, tomar esas vistas y crear y conjugarlas en mi mente puede ser algo difícil. Entonces, por eso se crean maquetas. Un arquitecto crea una maqueta para poder entender más fácilmente y visualizar la solución que se va a obtener, ¿sí? Entonces, esas maquetas yo las puedo ver en tercera dimensión, me pueden dar una idea muy clara de lo que se va a obtener, ¿sí? Lo que no sucede con los planos, ¿sí? Que están en papel, en 2 dimensiones, ¿sí? Son varios. Entonces, eso es lo que podemos entender por esos requisitos. Es la especificación de ese sistema, ¿sí? Son las características que deben estar implementadas, pero están en varias páginas de texto, entonces de pronto son difíciles de interpretar o de entender. Cuando nosotros modelamos, estamos tomando esa especificación de requisitos y estamos representándola de una forma más fácil de entender, ¿sí? Esa es básicamente la idea con esos modelos. ¿Pero qué sucede? ¿Hasta ahí llegaron los requisitos? No. Los requisitos siempre van a ser ese fundamento. Ahí está toda la información, ¿sí? En los modelos, como estamos aumentando la abstracción, estamos eliminando algunos detalles, ¿sí? Más adelante, en algún punto, vamos a necesitar todos esos detalles y van a estar todavía ahí en esos requisitos, ¿sí? Entonces, durante la comunicación, lo que queremos es, básicamente, hablando en lenguaje normal, entender la necesidad del cliente, ¿sí? Determinar qué es lo que el cliente quiere y qué es esa solución que le vamos a implementar. Eso es lo que queremos con la comunicación, ¿sí? La planeación lo que busca es tomar los recursos que tenemos de personal, de equipos, ¿sí?
y distribuirlos en el tiempo, asignarles las responsabilidades y lo que vamos a tener es un plan para ese proyecto. ¿Sí? Ya con el modelado, lo que veníamos diciendo, queremos dar claridad, entender más esos requisitos, modelarlos para que alguien los vaya a entender más fácilmente. Ese alguien que debe entender más fácilmente esos modelos es quien va a construir la solución. Entonces ya aquí estamos hablando de programadores o desarrolladores que van a interpretar esos modelos, ¿sí?, en complemento con los requisitos para poder construir y desplegar un producto para podérselo entregar al cliente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamamos la etapa de modelado del sistema. La validación de requisitos, entonces se trata de determinar que los requisitos que hemos obtenido, que hemos elicitado con el cliente, cumplen con sus expectativas, con lo que el cliente quiere. ¿Sí? Nosotros debemos decirle al cliente o describirle a través de esos requisitos qué es lo que va a obtener con esta solución. ¿Sí? Entonces, lo que el cliente vaya a obtener con esta solución parte de los requisitos. Entonces, debe haber una validación. ¿Sí? En proyectos medianos o grandes, el cliente puede estar invirtiendo incluso cientos o ya en casos más grandes miles de millones de pesos en una solución. ¿Sí? Entonces es una inversión grande. ¿Sí? Entonces cuando alguien va a hacer una inversión grande debe tener algunas garantías, ¿sí?, sin ir, digamos, a ciegas, qué es lo que voy a obtener. Entonces el cliente espera obtener algunas garantías. Entonces por eso se vuelve importante esa validación de requisitos. El cliente debe aprobar que es esos requisitos que le estoy entregando y que valide que cumplen y que resuelven los problemas que él tiene a través de ese producto. ¿Sí? Entonces hay proyectos en los cuales se suscriben cláusulas de cumplimiento, por ejemplo, ¿sí?, o se firman acuerdos de requisitos del software, ¿sí?, donde tanto la parte que desarrolla como el cliente se han puesto de acuerdo en los requisitos que deben estar presentes en la solución. Entonces es un mecanismo de protección tanto para el cliente que está pagando como para la empresa que está ofreciendo el servicio. Porque si en algún momento hay algún desacuerdo, alguna duda, se puede recurrir a ese acuerdo de requisitos que se había firmado previamente entre ambas partes. Entonces, la etapa de validación de requisitos es importante en proyectos de software medianos o grandes. La gestión de los requisitos tiene que ver con esa gestión de configuración del software que les mencioné ahorita, ¿sí? Porque este proceso de desarrollo se lleva a cabo en el tiempo, ¿sí? Empieza con una comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue. En un mundo ideal, nosotros llevaríamos a cabo con el cliente, ¿sí?, analistas y cliente o interesado, o los interesados, esta comunicación para determinar, entender cuál es el negocio del cliente, cuál es el problema que se está presentando y poderle definir una solución. ¿Sí? Entonces, en un mundo ideal, nosotros llevamos a cabo esa actividad de comunicación, obtenemos los requisitos y luego arrancamos con estas 4 actividades: planear, modelar, construir, desplegar. Pero no estamos en ese mundo ideal. Entonces, lo más probable es que cuando terminamos o firmamos ese acuerdo de requisitos, ya el cliente tiene posibles mejoras, modificaciones a esos requisitos. ¿Sí? Entonces, esa gestión de requisitos lo que quiere es controlar esos cambios en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un plan, unas políticas definidas para esos cambios que se puedan presentar en los requisitos, entonces ahí es donde este tiempo puede aumentar. ¿Por qué? Porque no puedo llevar a cabo la planeación, el modelado, la construcción, el despliegue como tenía proyectado. Entonces, si ya estoy durante la planeación y el cliente quiere hacer cambios, ¿sí?, entonces eso me va a retrasar la planeación. Si ya estoy en esta etapa o en esta actividad de modelado, creando diagramas, ¿sí?, descripciones de esa solución, entonces
cuando hay cambios en los requisitos, lo normal debería ser que se den a través de un analista, que se incluyan en el plan y se modifique el modelo para poder seguir con el proyecto. Si ya estamos en la actividad de construcción y también sucede lo mismo, no, es que queremos cambiar alguna característica, queremos incluir esto, aprovechando que se está capturando esta información y que se está haciendo esto, queremos también esta característica en la solución. Ah, bueno, entonces ya estamos en construcción. Pero ¿qué pasa? Idealmente eso debería entrar por esta comunicación. Nuevamente con el analista, determinar cuál es la necesidad, incluirlo en el plan del proyecto, luego en el modelo, para poder llegar a la construcción. ¿Sí? Entonces, si se trata de hacer eso, ahí es donde este tiempo va a aumentar. ¿Sí? Y en la mayoría de las actividades económicas, que haya un aumento en el tiempo significa que hay un aumento en el costo. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde los proyectos de desarrollo de software tienen sobretiempos y tienen sobrecostos. Ustedes cogen un libro de ingeniería de software, ya sea el de Somerville, que de pronto han estado trabajando, o sea el de Pressman, que es también ingeniería de software, un enfoque práctico. Lo que mencionan es, los proyectos de software tienden a presentar retardos y sobrecostos. ¿Sí? Y esos retardos y sobrecostos pueden presentarse por factores humanos o factores externos, pero en la mayoría de los casos es porque no se hace una gestión adecuada de la configuración del software. ¿Sí? Entonces esa gestión de requisitos lo que nos dice es, hay que establecer ciertas políticas. Entonces si ya firmamos un acuerdo de requisitos de ese software con el cliente, lo que debemos hacer es continuar con la implementación de esos requisitos que ya se acordaron y si hay algún cambio, realizarlo en una etapa posterior o en un incremento del software posterior. Porque este también es el modelo clásico o la metodología clásica de desarrollo de software o el modelo en cascada, que es lineal. Pero también se ha encontrado que la mayoría de los modelos o metodologías de desarrollo de software son cíclicas, ¿sí? Son incrementales, son iterativas. Entonces lo que ocasiona que aquí al final empiece nuevamente este ciclo. ¿Sí? Y entonces lo que se hace hoy en día es que el software se desarrolla por partes. Esos requisitos se priorizan, se escogen cuáles deben implementarse de inmediato y ese es el primer incremento del software. ¿Sí? Ya después tomamos los que tienen menos prioridad o los que se han programado para una segunda etapa y se hace otro incremento. Y ese otro incremento del software es realizar otro proceso de este tipo. Entonces, mientras ya estamos realizando el primero, si hay algún cambio, ese cambio se captura, se obtiene, pero se implementa en la segunda iteración. ¿Sí? Entonces, básicamente, en esa ingeniería de requisitos, estas son las etapas que encontramos. No tienen que desarrollarse obligatoriamente en ese orden. ¿Sí? Podemos esperar a validar los requisitos antes de proceder a utilizar una especificación particular, porque entonces de pronto especificar esos requisitos va a consumir tiempo. Y si no los hemos validado o no se han negociado, podría haber pérdida de tiempo en esa especificación antes de validarlos. Bueno. Entonces, digamos que por facilidad las preguntas las pueden ir anotando, cualquier duda que tengan, y al final más bien hacemos una sección de dudas e inquietudes. ¿Sí? Bueno. Entonces, estamos hablando de ingeniería de requisitos, pero no hemos definido lo que es un requisito. ¿Sí? Entonces, primero aclaremos que en inglés requisito se escribe requirement. ¿Sí? Entonces nosotros en la bibliografía en inglés vamos a encontrar requirement engineering, ¿sí? Ingeniería de requisitos. Nosotros encontramos en muchos autores de habla española requerimiento, ¿sí? Pero requirement no traduce requerimiento, requirement traduce requisito. ¿Sí? Requerimiento viene
de una traducción muy literal de esa palabra requirement, pero en realidad requerimiento, si buscamos la traducción, es request. Request es la traducción correcta de requerimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre requerimiento y requisito? ¿Sí? Un requerimiento es una necesidad o una solicitud que se tiene. ¿Sí? Entonces, un interesado o un cliente inicialmente tiene requerimientos, tiene solicitudes. ¿Sí? El cliente nos cuenta, nos dice, no, es que yo necesito una solución que me permita controlar la nómina en mi empresa. Me está haciendo una solicitud. Yo necesito que en esa solución pueda tener la información de todos mis empleados y de las jornadas que trabajan diariamente. Entonces, esos son requerimientos por parte del cliente o interesado. ¿Sí? Esos requerimientos nosotros debemos interpretarlos, entenderlos, analizarlos, especificarlos, validarlos, ¿sí? Para convertirlos en requisitos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre requerimiento y requisito. Nosotros encontramos mucho en libros, en artículos, en páginas web, ingeniería de requerimientos. Pero la traducción adecuada debería ser ingeniería de requisitos. ¿Sí? Entonces, requerimiento es una solicitud, es una necesidad. Requisito, por otro lado, es una característica. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de requisitos del software, estamos hablando de las características que debe tener ese software. ¿Sí? Entonces, si miramos los sinónimos de requisito, el más representativo de ellos es característica. Entonces, cuando yo digo necesitamos una especificación de requisitos, estoy hablando de una especificación de las características que deben estar presentes en esa solución que le voy a entregar al cliente. ¿Sí? Entonces, ya cuando el cliente me está diciendo que necesita información de sus empleados y de las jornadas, debemos transformar esas solicitudes, esos requerimientos, en requisitos claros, específicos, ¿sí? Completos, que no tengan ambigüedades. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos esa especificación de requisitos. ¿Sí? Entonces, diferente a requerimiento, que es una solicitud por parte del interesado, se obtienen a partir del dominio del problema, ¿sí? Del enunciado, del universo del discurso, como también lo podemos encontrar en algunos libros, en algunas bibliografías. Entonces, esa descripción del problema o universo del discurso lo que me da es como una introducción a lo que el cliente hace, cuál es su negocio, ¿sí? La descripción de su actividad económica, cuál es el problema que se está presentando, ¿sí? Y qué soluciones podemos dar a ese problema, cuál sería la mejor solución. ¿Sí? Entonces, a partir de ese cliente o ese interesado que nos está describiendo la solución, debemos obtener esos requisitos. Entonces, ahí vamos a encontrar las reglas del negocio. Las reglas del negocio se refieren a cómo, digamos, cómo se lleva a cabo la actividad al interior de esa empresa del cliente. Esas son las reglas del negocio. Por ejemplo, los empleados trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde y eso es lo que llamamos horas diurnas. A partir de las 6 de la tarde, cualquier empleado que esté trabajando va a devengar un extra. Y dependiendo si es de lunes a viernes, sábado, domingo o festivo, se va a liquidar de cierta forma. Entonces ya esas son reglas del negocio que me permiten saber cómo liquidar la nómina de un empleado. ¿Sí? Eso es lo que llamamos reglas del negocio. El responsable de la captura de esos requisitos, que pertenece a este equipo de desarrollo de software, es el analista. ¿Sí? Y los mecanismos de obtención que ese analista puede utilizar, entre otros, pueden ser reuniones con el cliente, con los usuarios, con los interesados, con usuarios indirectos del software, ¿sí?
tomemos un ejemplo grande, un software para un banco, ¿sí? El gerente o la mesa directiva de ese banco va a ser el cliente directo. Ellos van a pagar por esa solución, ¿sí? Ellos pueden aportar información, pero si ese sistema va a servir para las sucursales, para los cajeros, ¿sí? Para los ejecutivos, entonces todos ellos son interesados. Tanto los ejecutivos que se van a beneficiar de esa solución, como los cajeros que van a utilizarlo constantemente en sus transacciones con los clientes, y el cliente que lo va a utilizar en un cajero, ¿sí? Entonces todos ellos son interesados y todos ellos pueden aportar información a través de esas reuniones. Otro mecanismo puede ser documentos que ya existen en la empresa, manuales internos, ¿sí? Por ejemplo, manuales o guías de procedimiento para nómina en el caso del software de nómina, ¿sí? La guía de atención a usuarios en el caso del banco también puede aportarnos información, ¿sí? Esa documentación, esos manuales pueden aportarnos información durante esa licitación de requisitos, donde buscamos obtener todas esas características que el cliente quiere que estén presentes en esa solución, ¿sí? Bueno, ahora, esos requisitos los podemos dividir en dos categorías principales. Entonces los requisitos los podemos dividir en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Esto es algo que da dificultad al inicio, diferenciar entre un requisito funcional y un requisito no funcional, ¿sí? Hay ciertas claves que dan algunos autores. Por ejemplo, nosotros identificamos un requisito funcional porque describe una funcionalidad o una tarea que alguien puede hacer cuando está utilizando el sistema, ¿sí? Esa es una clave que podemos utilizar para identificar un requisito funcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el administrador de una videotienda puede crear las cuentas de usuario, ¿sí? El cliente, desde su casa, a través de una página web, puede consultar cuáles son los títulos que hay en la videotienda. Esas son funcionalidades que deben estar presentes en el producto, ¿sí? Esas funcionalidades las describimos, son características que deben estar presentes en esa solución, por lo tanto van a ser requisitos funcionales, ¿sí? Entonces podemos, con el nombre siempre nos acordamos, funcionales, son funcionalidades, ¿sí? Y las funcionalidades son, digamos, servicios o tareas que están disponibles o que puede realizar un usuario cuando está utilizando ese sistema, ¿sí? Entonces, poder consultar la galería de títulos en la videotienda, que el administrador cuando llega un nuevo cliente pueda registrarlo y crearle una cuenta, ¿sí? Que el cliente pueda realizar una reserva con la cuenta que fue creada por el administrador, ¿sí? Que el sistema pueda generar un reporte diciendo cuáles son los préstamos que hay pendientes para devolverse el día de hoy, ¿sí? Entonces todas esas son funcionalidades. Entonces ese reporte, ¿quién lo debe poder visualizar? El administrador. Entonces el administrador debe poder generar un reporte donde se visualicen los préstamos que están pendientes o que se vencen el día de hoy. Entonces todo eso son funcionalidades. Entonces los identificamos como requisitos funcionales, ¿sí? Entonces son tareas o también describen interacciones que están disponibles para los usuarios.
Los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, por otro lado, lo que buscan es definir restricciones al diseño de la solución. Los requisitos no funcionales, su descripción básica es que son restricciones al diseño de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Los requisitos funcionales me describen las funcionalidades o las tareas, las interacciones que puede tener un usuario con el sistema. Los requisitos no funcionales van por otro lado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a implementar esa solución? ¿Qué lenguaje de programación vamos a utilizar? ¿Qué plataforma tecnológica? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué software en el cliente? ¿Qué software en el servidor? ¿Sí? Esquemas de seguridad que debemos utilizar. La facilidad de uso. ¿Cómo debe ser la interfaz de usuario? ¿Sí? El tiempo de respuesta del sistema. ¿Sí? El rendimiento. Entonces, cuando encontramos que el cliente nos está solicitando características de ese tipo, debemos identificarlas como requisitos no funcionales. Entonces, por decir algo, el SENA me dice, no, es que nosotros en todos los aplicativos tenemos el logo del SENA en verde. Entonces, si vamos a implementar una solución para el SENA, en las interfaces debe estar visible ese logo. Eso no es una interacción con el usuario no va a interactuar con ese logo. Lo que el cliente está diciéndome es cómo debo implementar esa solución, detalles acerca del diseño, cómo debe ser la interfaz de usuario. ¿Sí? Entonces, esos son requisitos no funcionales. Por ejemplo, si el interesado, el cliente me dice, es que esa aplicación se va a poder utilizar en dispositivos táctiles, con interfaz de entrada táctil. Entonces, esos dispositivos de interfaz táctil, los usuarios los utilizan con el dedo. Entonces, necesitamos que los elementos con los que el usuario puede interactuar sean de un mayor tamaño, ¿sí? Para que puedan utilizarse en ese tipo de dispositivos. Entonces, eso es un requisito para la interfaz de usuario o de facilidad de uso. ¿Sí? Yo diría más de facilidad de uso. Ese es otro requisito no funcional. Y entonces, aquí encontramos algunas categorías de esos requisitos no funcionales. Facilidad de uso, lo que estábamos diciendo, interfaz con elementos más grandes, más visibles, un menú de navegación que siempre esté visible, se refiere a facilidad de uso. El rendimiento, ¿sí? Los tiempos de respuesta del sistema caen ahí. Entonces, que de pronto cuando esté haciendo una consulta en una biblioteca, en un sistema de información, ¿sí? Que la consulta no se demore más de 4 segundos. Si la consulta se está demorando más de 4 segundos, que el sistema la detenga y me dé un reporte parcial y que en segundo plano siga haciendo la consulta y más tarde me va agregando los resultados a la respuesta. Entonces ya ese sería un requisito no funcional asociado a ese rendimiento del sistema. La seguridad también es importante hoy en día, ¿sí? Nuestras contraseñas es lo más básico que debemos asegurar, información sensible, el correo, la dirección, cuál es el nivel de ingresos, ¿sí? Entonces, información que es importante, que es sensible, ¿sí? Información privada de los usuarios, entonces podría ser una solicitud del cliente que esa información se asegure de alguna forma. Y entonces ya lo que debemos entrar a analizar es si debemos garantizar la seguridad para acceder a donde se está almacenando o de alguna forma asegurar el dato como tal, cifrarlo, aplicar algoritmos de encriptamiento para asegurar esa información. Entonces sería también otra opción. Por ejemplo, cuando estamos realizando una compra en línea, ¿sí? De pronto algunos de ustedes son observadores y si yo estoy, por ejemplo, en Google haciendo una búsqueda, en la barra de direcciones del navegador aparece HTTP y una dirección.
¿cierto? Pero si ustedes entran a Facebook, entran a la página de un banco, entran al correo, de pronto van a notar que ya no dice HTTP, sino que dice HTTPS, ¿sí? Esto ya nos indica que se está utilizando un protocolo seguro para transferir esa información y que esa información se encripta en mi computador y luego se desencripta en el servidor, ¿sí? Se codifica cuando yo la envío y se decodifica en el servidor, utilizando una clave que únicamente el servidor tiene. Entonces, esos ya son garantías de que la información no la va a ver nadie más. Entonces, los requisitos no funcionales asociados a seguridad también pueden estar por ese lado, de que la información que se transmita por medios inseguros se codifique. ¿Por qué medio inseguro? Porque en Internet cualquiera puede estar escuchando, ¿sí? Si ustedes están con su portátil aquí, con la red inalámbrica, cualquier persona puede coger y capturar ese tráfico que se está generando, y si no está cifrado, lo puede ver fácilmente. Entonces, esos son requisitos de seguridad. De documentación de usuario. Resulta que ese producto, esa herramienta que le vamos a entregar al cliente, la va a utilizar alguien, ¿sí? Van a haber personas utilizando esa solución o ese software, ¿sí? Entonces, esa documentación de usuario, de pronto nosotros se nos viene siempre a la cabeza un manual, ¿sí? Escrito o digital, un PDF, ¿sí? O en algún formato, por ejemplo el formato de ayuda de Microsoft, los .chm que vienen para algunas aplicaciones, que es como un libro interactivo con una tabla de contenido y yo puedo acceder a los documentos. Pero de pronto el usuario me dice, no, es que mis empleados no tienen tiempo para todo eso. Entonces yo lo que quiero es que se genere una serie de pequeños videos mostrando la funcionalidad de cada aspecto del sistema, ¿sí? Entonces ya cuando hay algún problema, en vez de tener que leer ese documento, que puede haber un video y en el mejor de los casos con audio, que el audio explique lo que se está haciendo, cuál es la operación que se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces, ese sería una solicitud por parte del cliente que nos cae como requisito no funcional, asociado a documentación de usuario. Videotutoriales, se utilizan mucho hoy en día, ¿sí? Si ustedes entran a YouTube y buscan programación en C, ingeniería de software, ingeniería de requisitos, Enterprise Architect, Microsoft Visio, como herramientas de modelado, van a encontrar videos que les enseñan a utilizar esa herramienta, ¿sí? Entonces son fuentes muy válidas para reemplazar esa documentación escrita, que puede ocasionar, digamos, algún nivel de rechazo por parte del usuario, porque consume más tiempo, porque da pereza leerlas, ¿sí? Entonces es más fácil sentarse y ver un video en un tiempo libre, ¿sí? Interfaces se refiere a interfaces con otros sistemas, ¿sí? Es posible que un cliente solicite desarrollar una solución que deba interactuar con una previa que ya existe en su empresa. Por ejemplo, tiene un sistema de contabilidad y desea un sistema de nómina o un sistema de facturación, y que ese sistema de nómina o facturación interactúe con el de contabilidad que ya está implementado en su empresa, ¿sí? Entonces también pueden haber requisitos no funcionales asociados con comunicación o interfaz con otros sistemas, ¿sí? Bueno, entonces esos requisitos funcionales, como íbamos diciendo, por lo general describen una funcionalidad que el sistema debe ofrecer a los usuarios, ¿sí? Hay algunos requisitos, como por ejemplo, cuando encontramos el sistema debe gestionar las cuentas de usuario, el sistema debe gestionar los préstamos que se realicen, el sistema debe gestionar los pagos realizados, ¿sí? Ahí a veces no identificamos fácilmente quién está haciendo qué, ¿sí? Entonces la especificación, la validación, el análisis de los requisitos me ayuda a coger esos requisitos que de pronto no son claros, que tienen ambigüedad,
complementarlos y que sean claros, que cualquier persona que los lea entienda inmediatamente a qué nos estamos refiriendo. Y entre esos requisitos funcionales hay algunos de ellos que son asociados a datos. Por ejemplo, cuando encontramos requisitos que hablan de gestión de cuentas de usuario, ¿sí? Gestión de los títulos que se alquilan en la videotienda, que se deben gestionar los préstamos, que se deben gestionar los pagos. Entonces, esos requisitos funcionales tienen algo en común y es que generan datos, ¿sí? Cuando hablamos de gestionar cuentas de usuario, estamos creándole la cuenta al cliente. Y entonces lo que vamos a hacer es preguntarle al cliente, ¿cuál es su documento? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es el teléfono? ¿Sí? Entonces estamos capturando datos. Cuando hablamos de gestionar los títulos o las películas que se alquilan en la videotienda, entonces también estamos hablando de generar datos. Porque posiblemente también de cada película necesitaremos el título, los protagonistas, de qué género es, ¿sí? De qué año. Entonces puede haber mucha información asociada a muchos requisitos funcionales asociados a datos. Esos requisitos funcionales es importante conocerlos, saber cuáles son, identificarlos, porque hay ciertos modelos que se desprenden a partir de ellos. Cuando estamos especificando los requisitos de una solución, debemos tener en cuenta algo que denominamos como buenas prácticas, que haya completitud, ¿sí? Si yo tengo un requisito funcional que dice, el sistema debe permitir la gestión de cuentas de usuario, yo diría que ese es más bien el nombre, gestión de cuentas de usuario. Cuando yo hablo de completitud, lo que espero es que en ese requisito también yo pueda evidenciar, bueno, el sistema debe gestionar cuentas de usuario, pero esa cuenta de usuario, ¿de qué datos se compone? ¿Sí? Entonces, ¿qué atributos o qué información, qué elementos de datos necesito al momento de generar esa cuenta de usuario? Entonces ahí estamos hablando de completitud. Algo más otra duda que me surgiría, si yo estoy leyendo un requisito que dice el sistema debe gestionar cuentas de usuario y los datos que se deben capturar son estos: cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo. ¿Quién captura esos datos? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de gestionar esas cuentas de usuario? ¿Sí? Entonces, también, ¿quién es ese usuario que puede hacer esa operación? Eso es una funcionalidad que ofrece el sistema. ¿Quién la puede hacer? Eso también debe estar en ese requisito. Cuando yo digo gestionar cuentas de usuario, ¿ese gestionar a qué se refiere? ¿Solamente a crear las cuentas? ¿O será que los datos también se pueden modificar, se pueden eliminar, se pueden consultar? ¿Sí? Entonces, esa es la completitud. La no ambigüedad es que dos personas o tres o cuatro interpreten ese requisito de la misma forma. Ahí es cuando yo digo, estoy escribiendo un requisito que es claro porque varias personas lo interpretan de la misma forma. ¿Sí? El ejemplo clásico ahí es las matemáticas o la lógica. Si escribimos una fórmula matemática o una expresión lógica, por las reglas que hay, por el lenguaje tan reducido que se maneja ahí en la matemática o en la lógica, todo el mundo que conoce los conceptos va a interpretar lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de no ambigüedad, lo ideal es que cualquier persona que lea esos requisitos va a interpretar lo que quería expresar quien lo escribió. Entonces, no debe haber ambigüedad para interpretarlos. No debe haber conflictos con otros requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, que alguien me diga que algún empleado de la videotienda me dice, no, es que el recargo o la multa que se cobra a las personas que alquilan se empieza a cobrar en el segundo día. Pero otra persona me dice, no, el primer día, al siguiente día que se vence el alquiler, es que se empieza a cobrar la multa. Entonces son dos requisitos que entran en contradicción. ¿Sí?
Entonces, no debe haber ese conflicto entre requisitos. Eso es parte de esa validación que se debe dar, ¿sí? Entonces, también identificar a la persona, ya como lo habíamos mencionado, que puede realizar esa acción o esa funcionalidad o esa tarea o esa interacción que se describe en el requisito. ¿Quién lo hace? Gestión de usuarios. ¿Quién gestiona usuarios? Que es que se pueden agregar, consultar y borrar. ¿Quién puede agregar y borrar? De pronto es diferente a la persona que únicamente puede consultar, ¿sí? Bueno, entonces, yo creo que ya tenemos una idea acerca de esos requisitos, las etapas que hay que llevar a cabo, lo importante, la obtención, de dónde se obtiene, hay que validarlos, hay que especificarlos. Entonces, ya movámonos un poco más a esa especificación. Ya les mostré una plantilla donde podemos realizar esa captura de requisitos, un documento de Word, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esa plantilla? Y se utilizó durante mucho tiempo, incluso papel, ¿sí? Papel físico para poder realizar esa captura de requisitos. Pero hoy en día tenemos muchas facilidades, portátiles, tablets donde podemos escribir, ¿sí? Entonces, esa captura de requisitos se ha tornado en una tarea un poco más fácil. Y para ello se han creado herramientas que facilitan ese proceso. Y no solo para la ingeniería de software, sino para otras ingenierías o para otras tareas de la vida real. Entonces, las herramientas CASE permiten soportar o ayudar el proceso de ingeniería de software. Esas herramientas CASE, por su sigla en inglés, que es Computer Aided Software Engineering, ese conjunto de herramientas CASE son las herramientas que ayudan en el proceso de ingeniería de software a través del computador. Y esas herramientas CASE ofrecen un valor agregado, eso es lo importante. ¿Sí? Por ejemplo, en ese documento de Word yo tengo una tabla, le doy un código a los requisitos, escribo su nombre, la descripción, cuál fue el usuario que me lo aportó, pero es información, digamos, pasiva. Yo no puedo realizar operaciones, hacer un seguimiento, una trazabilidad, ¿sí? Obtener algún valor agregado de ese documento, ¿sí? Entonces, por eso aparecen las herramientas CASE, para soportar o ayudar en ese proceso de ingeniería de software. Entonces, son herramientas informáticas, ¿sí? Una de ellas, el ejemplo que les he traído hoy, es a partir de una herramienta llamada Enterprise Architect. Ese Enterprise Architect es una herramienta CASE para el proceso de ingeniería de software de una empresa que se llama Sparx Systems. La pueden descargar en la página www.sparxsystems.com, una versión de prueba de 30 días, y es muy buena para todo este proceso de ingeniería de requisitos, ¿sí? Para el proceso de modelado, ¿sí? Modelar el análisis, modelar el diseño de un sistema, ¿sí? Es la más utilizada hoy en día. Casi en todas las empresas de desarrollo de software utilizan esta solución. En varias de las empresas que he podido visitar aquí en Medellín, se utiliza Enterprise Architect como herramienta para ayudar en ese proceso de ingeniería de software. Desde el analista hasta arquitectos y desarrolladores, incluso testers o personas que ayudan a probar que esa solución cumple con los requisitos, utilizan ese Enterprise Architect. Entonces permite
crear representaciones, modelos, diagramas de diferentes aspectos de ese sistema. ¿Sí? Hay otras herramientas de IBM, ¿sí? De Microsoft, por ejemplo, el Visio. Pero ¿cuál es digamos, la diferencia principal que puede existir entre una herramienta como Enterprise Architect y una como Microsoft Visio? El proceso que yo desarrollo en el Enterprise Architect de modelado, de diseño, ¿sí? Está conectado, ¿sí? Yo puedo conectar desde el momento inicial en el que detecto un requisito o defino un requisito hasta cuando estoy haciendo un diagrama del modelo del sistema o cuando estoy escribiendo un caso de prueba. Un caso de prueba que va a servir cuando yo ya tenga mi solución implementada, verificar si los requisitos de donde partió se están cumpliendo. Entonces, esa trazabilidad es muy importante en estas herramientas, me ayuda a ahorrar tiempo, a organizar la información. En cambio, una herramienta como Microsoft Visio es un excelente diagramador, ¿sí? Pero no me ofrece el valor agregado a partir de esos modelos que me puede ofrecer una herramienta como Enterprise Architect, ¿sí? Por eso, una licencia de ese Enterprise Architect, si no estoy mal, está alrededor de unos $1.800, ¿sí? Una licencia para un usuario está alrededor de ese precio. Ya una licencia para una versión profesional, utilizada en una empresa de desarrollo de software, que lo utilicen varios usuarios, o sea, tener varias licencias ya puede costar mucho más, ¿sí? Entonces, es una de las mejores soluciones que encontramos hoy en día. Entonces, aquí tengo un ejemplo, de pronto no se alcanza a ver hasta allá atrás, pero se los voy describiendo. Se refiere a un sistema en el cual se necesita gestionar usuarios, gestionar un inventario, tomar órdenes y entregar esas órdenes. Puede ser algo parecido al ejemplo que ustedes están trabajando de la videotienda, ¿sí? La videotienda necesita gestionar cuentas de usuario, necesita un inventario, ¿sí? Esta toma de órdenes se puede referir a que el usuario realiza reservas desde su casa, a través de la web, puede ser. Y la entrega puede ser que la videotienda tiene un servicio de domicilio donde se le entrega en la casa al cliente lo que iba a alquilar, ¿sí? Entonces, lo primero que notamos es que esos requisitos están agrupados. Cada uno de estos elementos, ¿sí?, son grupos de requisitos. Entonces, como les decía yo ahorita, un sistema pequeño como este es un ejemplo pequeño y además es una parte, no está completo, ¿sí? Un sistema, una solución real puede generar 50, 40 o mediana cientos de requisitos. Entonces, lo primero que debemos pensar es cómo organizar esos requisitos. Lo más fácil es agruparlo dependiendo de a qué se refieren. Gestión de cuentas de usuario, inventario, toma de órdenes y entrega de esos pedidos, ¿sí? Entonces los estamos agrupando y, por ejemplo, en esta gestión de usuarios, aquí encuentro como requisitos como gestionar cuentas de usuario. Pero vamos a ver que ese requisito, gestionar cuentas de usuario, se divide, ¿sí? Porque como les decía, gestionar cuentas de usuario se puede referir, aquí lo que tengo es gestionar cuentas de usuario, se refiere a adicionar o crear usuarios. Esa gestión también se refiere, si los usuarios se pueden borrar, entonces también debo especificar esa eliminación, ¿sí? Si yo puedo crear un reporte, o si el cliente me solicita poder crear un reporte de cuentas de usuario, entonces eso también está dentro de la gestión de cuentas de usuario, ¿sí? Y el cliente también me dice que es que los usuarios del sistema deben acceder de forma segura, con un usuario y una contraseña. Entonces, esa gestión de cuentas de usuario también debe permitir ese acceso seguro, ¿sí?, validando el usuario. Entonces, miren que ese requisito funcional de gestionar cuentas de usuario en lo que se dividió.
¿sí? Por eso les decía, un requisito que diga, el sistema debe permitir la gestión de cuentas de usuario. Sí, es un requisito funcional, pero es un requisito que no es claro, que no está completo, que no está bien especificado y que puede ser ambiguo, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es especificar al máximo nivel de detalle esos requisitos, ¿sí? Entonces, trataré de mostrarles la herramienta, ¿sí? Para que veamos algo adicional, ¿sí? Trataré de hacerlo desde aquí. Este es el Enterprise Architect del cual les he estado hablando. Tiene varias versiones, así como el Windows. Tiene versión para el hogar, profesional, Ultimate. Entonces, esta herramienta Case, el Enterprise Architect, tiene un cuadro de herramientas para permitirme hacer los modelos. Tiene un navegador de proyectos parecido al navegador de archivos de Windows, ¿sí? Y tenemos un ejemplo. Viene con un ejemplo. Esta herramienta es la que les digo que pueden descargar de la web. En Google pueden hacer una búsqueda de Enterprise Architect e inmediatamente les dará la página. Y el proyecto de ejemplo que trae la herramienta me muestra muchas cosas. Hay una introducción a los tipos de modelado, los tipos de diagramas que puedo generar, ¿sí? Y también para, por ejemplo, para pruebas, mantenimiento, diferentes aspectos para los cuales se puede utilizar la herramienta. Reportes, automatización, ingeniería de bases de datos, ingeniería de sistemas, ¿sí? Y entonces por aquí encontramos una categoría que se llama análisis y modelado del negocio. Y hay un elemento que se llama modelo de requisitos, ¿sí? Entonces, ese modelo de requisitos, miren que se divide en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Entonces los requisitos no funcionales también los debemos tener en cuenta. Desde aquí hay un ejemplo de requisitos funcionales, es el que tenía en la diapositiva, ¿sí? Entonces esos requisitos se agrupan en paquetes. Un paquete de requisitos para gestión de cuentas de usuario, un paquete de requisitos para la gestión del inventario. Entonces, si yo le doy doble clic a ese paquete, me va a llevar al diagrama de requisitos asociado a esa gestión de inventario. Entonces miren que cuando yo digo, el sistema debe permitir gestionar el inventario de la videotienda, todavía sigue siendo un requisito funcional muy general, muy amplio. Entonces, lo podemos dividir en crear una lista de existencias, ¿sí? ¿Cuáles son las órdenes que hay en este momento? El inventario de entrada, ¿sí? Y los demás requisitos que el cliente nos especifique, ¿sí? Entonces es lo que encontramos en esta herramienta de modelado que es el Enterprise Architect. Entonces aquí estamos partiendo de ese modelado de requisitos. Este diagrama corresponde a la tabla de requisitos que les mostré en el documento. Entonces estamos pasando de manejar un simple documento, un formato de Word, a manejar ya una herramienta y crear un modelo incluso con esos requisitos, que no se queden en un listado, en una hoja de papel o en un documento de Word, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta es la parte inicial, los requisitos son la base para seguir ese proceso de desarrollo de software. Entonces, a partir de estos requisitos, vamos a crear diferentes modelos. Un modelo de casos de uso que me va a mostrar a los usuarios del sistema y las interacciones que pueden tener con el mismo, ¿sí?
Entonces, volvemos, ya les planteo esa pregunta, después de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué son tan importantes los requisitos del software? ¿Sí? Los requisitos son ese conjunto de características que debe cumplir la solución. Si yo no sé qué características deben estar en la solución, no sé hacia dónde voy. ¿Sí? Entonces, después de contar con una especificación de requisitos del software validada con el interesado, se debe proceder a modelar la solución. Ya a partir de esos modelos, entonces, podemos empezar la implementación. ¿Sí? Entonces, haciendo la analogía nuevamente con la construcción, de pronto un cliente nos solicita construir un edificio, como arquitectos o ingenieros civiles. El cliente me dice, no, es que yo quiero un edificio de 3 pisos, con 5 habitaciones, ¿sí? Con un baño en cada piso. Entonces, eso es algo, digamos que me da las solicitudes o las necesidades del cliente, pero se puede resolver de muchas formas. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el arquitecto? Proceder con los planos, con una maqueta, ¿sí? Que las valide un ingeniero civil y que también las apruebe el cliente, para poder empezar con esa construcción. Entonces es lo mismo que pasa acá. Esos requisitos los debe validar el cliente, ¿sí? Y entonces debemos empezar a crear esos modelos. Pero entonces, ¿qué modelos, qué herramienta utilizo para modelar? Entonces, el UML es el lenguaje unificado de modelado, es el lenguaje de modelamiento más utilizado hoy en día, más aceptado a nivel mundial. Entonces, esta herramienta Enterprise Architect incluye o permite utilizar ese lenguaje unificado de modelado. En su última versión, ese lenguaje de modelado constantemente está teniendo cambios, modificaciones, para permitir representar diferentes aspectos. Y que los modelos que generamos sean cada vez más acorde a la realidad. Entonces, necesitamos ese lenguaje modelado. Esta herramienta permite utilizar ese UML. Ahora, ya sabemos que con los requisitos debemos proceder a generar un modelo del sistema, que debemos escoger un lenguaje de modelado como UML. Ahora, ¿qué modelos debemos generar para poder proceder a la construcción de ese sistema? ¿Sí? Básicamente, lo que nos interesa modelar es la estructura y el comportamiento del sistema. Esos son los dos tipos de modelo que yo puedo generar en UML. Modelos que van orientados a representar la estructura y modelos que van orientados a representar el comportamiento. Entre esos modelos de estructura encontramos el diagrama de clases o el modelo de clases, el modelo de objetos, modelo de paquetes, modelo de despliegue, ¿sí? Son diferentes modelos que encontramos acerca de la estructura del sistema en ese lenguaje unificado de modelado. Y del comportamiento, entonces podemos encontrar casos de uso, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de casos de uso, secuencias, máquinas de estado, entre otros. Entonces son diferentes diagramas que podemos encontrar en esa metodología UML, ¿sí? Y más adelante los van a ver y se va a partir de esos requisitos. Bueno, entonces yo cuando estoy en mi curso de Ingeniería de Software 1, que es más o menos lo que están viendo ustedes en Ingeniería de Requisitos, yo paso, después de explicar lo que es esa comunicación, todo lo que estamos viendo en Ingeniería de Requisitos, paso a lo que son los casos de uso. ¿Sí? Entonces, esos casos de uso lo que permite son transformar esos requisitos e interpretarlos como interacciones entre los usuarios y el sistema. ¿Sí? Entonces, más adelante van a poder ver cómo de esos requisitos se obtienen los actores, que son como los roles del sistema que se quiere construir, los casos de uso que escriben esas interacciones, el diccionario de casos de uso, que es la especificación
de cada uno de esos casos de uso para poder llegar a una representación como esta. Entonces, el ejemplo de pronto no es muy visible, pero veamos algo más orientado a la videotienda, ¿sí? Donde podemos identificar a un administrador y podemos identificar a un cliente, ¿sí? Entonces ya estoy identificando usuarios o actores de ese sistema y quiero representar las posibles interacciones que pueden tener con la solución, con el sistema. Entonces ese rectángulo representa la frontera del sistema, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar aquí adentro son funcionalidades o características de ese sistema que se va a implementar. Y por fuera podemos encontrar a los actores, ¿sí?, que utilizan ese sistema. Entonces, estamos hablando de un requisito funcional asociado a gestión de cuentas de usuario. Y decíamos entonces que el administrador puede crear cuentas de usuario y puede eliminar cuentas de usuario. Entonces, después de analizar los requisitos y que vean algo más en clase, van a poder determinar que el administrador es quien puede crear cuenta de usuario, ¿sí? Y el administrador es quien puede eliminar usuario, ¿sí? Y es, por ejemplo, el cliente desde su casa quien puede iniciar sesión. Digamos que si el sistema es web, entonces también el administrador debe iniciar sesión. Y que el cliente puede buscar títulos o buscar películas en el sistema, ¿sí? Entonces miren que en los requisitos debe estar esta información plasmada de alguna forma. El cliente, a través de las reuniones que hemos tenido, de la documentación que me tiene lista, me va a poder decir, el administrador puede crear cuentas de usuario, el sistema debe permitir gestionar esas cuentas de usuario y el cliente debe poder de alguna forma navegar a través de los títulos o las películas que ofrece la videotienda. Entonces todo eso lo capturamos en forma de requisitos y luego lo representamos a través de diferentes modelos. Este es un diagrama de casos de uso y hace parte de ese comportamiento que yo quiero modelar acerca del sistema. Es un diagrama, es el principal diagrama de comportamiento, el más sencillo que tiene UML, ¿sí? Y entonces me permite ver a los actores interactuando con el sistema a través de casos de uso, ¿sí? Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí, ya aquí me les estoy pasando y estoy entrando en temas que de pronto no han visto. Entonces el objetivo era ingeniería de requisitos. Entonces, ya resumiendo, encontramos que esa ingeniería de requisitos se descompone en esa licitación, validación, especificación, modelado y gestión de requisitos. Se llevan a cabo todos excepto ese modelado durante la etapa de comunicación, donde estamos interactuando con el cliente y con los interesados para determinar cuáles son las características que deben estar presentes en esa solución o en ese producto, ¿sí? Y entonces esos requisitos deben llevar a una especificación que es aprobada por el cliente. Y digamos que ese va a ser el plano para empezar a construir ese producto. Y es con lo que se debe cumplir al final, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esa primera pregunta de que los campos particulares no son un requisito funcional, depende. Si estamos describiendo, por ejemplo, que el sistema debe permitir gestionar cuentas de usuario, ¿sí?, y que cada usuario se compone de datos, ¿sí?,
Esos datos deben estar en la interfaz y alguien debe digitar esos datos, ¿sí? Alguien debe ingresar esos datos al sistema. Ya cuando hablamos de qué tipo de datos, de qué validación, ahí sí estamos hablando de requisitos no funcionales porque no están en el dominio del cliente o del actor que utiliza el sistema, ¿sí? Entonces, esos campos, los elementos que conforman cada uno de lo que podemos llamar requisitos de datos, hasta ese punto sí podríamos decir que hacen parte de ese requisito funcional y que pueden completar, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de completitud en la especificación de ese requisito, ¿sí? Entonces, esos campos, resumiendo, deben hacer parte de la interfaz. Ya ahí hablamos de requisito no funcional, que por ejemplo si es un salario no puede ser negativo. Ahí ya estamos hablando de otro atributo o especificación de los datos que también cae como requisito no funcional y que será para el diseño más adelante de una base de datos. Pero los elementos con los cuales debe diligenciar o interactuar el actor hacen parte de esa especificación y completan el requisito funcional. La segunda pregunta iba orientada el Enterprise para pruebas. Yo desde el Enterprise puedo los requisitos o los casos de uso, ¿sí? Puedo anexarles un caso de pruebas, ¿sí? Puedo escribir un caso de pruebas. Entonces supongamos que yo tengo un requisito, crear una cuenta de usuario, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar el Enterprise para escribir un caso de prueba para este caso de uso y diciendo de una vez cuáles son los datos que se deben ingresar en esa prueba. Por ejemplo, puedo escribir un caso de prueba que diga crear un usuario llamado de esta forma, este es su nombre, este es su apellido, ingresar un correo que no tenga la arroba y que no tenga la extensión del dominio del servidor de correo al final, para poder verificar que el caso de uso está realizando las validaciones del caso, ¿sí? Entonces, el Enterprise Architect se puede utilizar para escribir casos de prueba y para ayudar a las pruebas desde diferentes puntos de vista. Hay requisitos no funcionales. Supongamos que estamos desarrollando una aplicación para el SENA, para gestionar la información de los estudiantes, de las asignaturas y de sus notas, ¿sí? Y el SENA, el representante del SENA encargado de ese proyecto, me dice que el SENA trabaja únicamente software libre y que se utiliza base de datos MySQL y se utiliza un lenguaje de programación Java, ¿sí? Entonces, esos son restricciones al diseño de la solución que me está imponiendo el interesado. Esos son, o los debo interpretar como requisitos no funcionales. Un requisito no funcional asociado a restricción de diseño es el sistema se debe implementar utilizando un lenguaje de programación Java, ¿sí? Se debe utilizar base de datos MySQL. Entonces, no es que los requisitos estén asociados al lenguaje o al diseño. Hay requisitos que me orientan a cuál debe ser el lenguaje y el diseño, dependiendo de lo que me solicite el cliente, ¿sí? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Sí? Cualquier cosa que de pronto haya dicho yo que les haya parecido rara o que de pronto les esté generando conflicto o duda con otro concepto que tienen. Los requerimientos vienen del dominio de la solución del cliente. O sea, el dominio es la descripción del negocio del cliente, ¿sí? Cuál es el problema que se está presentando. Eso es lo que llamamos el dominio, ¿sí? El dominio del problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ya cuando pasamos del dominio de la solución es porque estamos planteando una solución, por decir algo, los requisitos y cómo va a ser esa solución que se plantea. Entonces los requisitos sí vienen del dominio, el negocio del cliente, las reglas del negocio y cómo se trabaja. De ahí es donde provienen los requisitos. Eso es lo que nosotros queremos entender. ¿Cuál es el dominio del cliente? ¿Sí? O lo que podemos llamar el universo del discurso, la descripción del problema. ¿Sí? Exacto, exacto. O sea, es que lo que se busca con esta actividad de licitación de requisitos es que el analista pueda entender el negocio del cliente, que pueda entender cuál es el problema que se está presentando, para poder ayudar a definir una solución,
¿sí? Eso es lo que se busca con esta ingeniería de requisitos. Pero cuando yo me refiero a restricciones, hablando específicamente de los requisitos no funcionales, esas restricciones son a la solución. Entonces, cuando me dicen que solamente se trabaja software libre, ya me están restringiendo. Y cuando me dicen que la base de datos debe ser MySQL, me están dando otra restricción para poder diseñar esa solución. Entonces, cuando yo menciono que los requisitos no funcionales los podemos ver como restricciones al diseño, me refiero a eso, más bien como a limitaciones, ¿sí? Limitaciones para poder implementar esa solución. Me están dando ya algo particular, ¿sí? Si a mí no me dan ningún requisito funcional, entonces podría elegir cuál base de datos, cuál lenguaje de programación, ¿sí? Entonces el cliente ya me debe dar algunos lineamientos y entonces los clasificamos como requisitos no funcionales o restricciones al diseño. Si no hay ninguna otra duda, muchachos, fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a John Freddy por la invitación. Y